Para continuar entonces con la clase que acaban de ver, en la que se estaba proponiendo el ejercicio ya relativo a difusor, les pido por favor recuerden ciertas cosas. Hay básicas de la teoría que me gustaría que recordaran. Algunas se dan, por ejemplo, en los apuntes como la ecuación que ustedes van a usar para la ecuación de energía de sistemas abiertos. Esto es en cuanto al balance energético. El balance de masa también forma parte. Se les explicó también la ecuación de Bernoulli dentro de estos sistemas, como con un cambio de velocidad, entonces ya como consecuencia se tiene un cambio también en la presión, mayor velocidad, menor presión. Eso ténganlo por favor en cuenta incluso para sus clases de mecánica de fluidos. Los dos son distintos, uno aumenta la velocidad, que es la tubería, el otro aumenta en general el área, pero disminuye la velocidad. Y en cuanto a los conceptos básicos, me gustaría que tuvieran en cuenta uno muy importante, que se refiere sobre todo a la existencia de ahora, la entalpía dentro de su balance energético. Ese es un cambio importante que tienen que recordar. Ya no vamos a escribir energía interna, sino que como se agrega el trabajo de flujo, entonces, por consiguiente y por definición, entonces sería U más PV y se introduciría la H como propiedad. Esto es lo que también me gustaría que recordaran, el concepto de M punto. Esto siempre, el puntito va a indicarles, recuerden, que es la variable relacionada al tiempo. Si se trata de la masa, un M punto indica que son kilogramos por segundo en sistema internacional. Por ejemplo, esto es básico, ténganlo siempre presente en la solución de sistemas abiertos. Esto se llama balance energético. Energía entrante en un sistema estable equivale a la energía de salida con sus respectivas transformaciones. Vamos a aplicarla al ejemplo sin mucho más recordatorio, porque en todo caso pues está en la diapositiva. Y este sería el ejemplo principal. Se les daba el difusor en termodinámica. Recuerden que les comentaba que pues se simplifican de cierta forma los equipos. En la vida real los podríamos ver así, ¿no? Siendo el fluido de este lado hacia acá, de lo contrario sería una tobera, recuerden. El cambio de velocidad ocasiona entonces que esto sea de área más grande representado y entonces aquí se representa el área más pequeña en la que la velocidad entonces es muy superior a la salida. Esto es para que tengan una idea, no se sorprendan cuando vean esto en la vida real, saben que se trata de un equipo que básicamente cambia la velocidad del flujo. ¿Cuáles son las condiciones? Al inicio 10 grados centígrados por aquí, 80 kilopascales, esas son las condiciones del gas, que en este caso es aire. Como ya tienen bastante estudiado los gases ideales, entonces ahora vamos a usar su análisis, pero combinado con sistemas abiertos, con el análisis de un sistema abierto. Entra al difusor de manera estable, clave, particular. Acuérdense que en el enunciado siempre tienen algo muy importante y en este caso pues se les está dando la palabra estable. Con estable ya podemos aplicar esa ecuación anterior que les comentaba, energía entrante igual a energía saliente y ahí hacer los respectivos o incorporar los respectivos parámetros y luego eliminar lo que no aplique en cada caso y pues con el resultado nos quedamos para investigar qué sucede al final y determinar las variables de salida. A 210 metros por segundo es la velocidad inicial y el área de entrada pues se nos da de datos, esto es importante también. El aire sale del difusor a una velocidad despreciable. Quiere decir que con tal cambio de área de aquí hasta acá, es tan grande que la velocidad resulta, por decir algo, 1 metro por segundo. Comparado con este orden de magnitud, es un ejemplo nada más. Se puede suponer que es despreciable, no ocupa mucho en el cálculo, así que básicamente va a tender a cero. Repito, es simplemente una suposición, se considera despreciable de lo pequeña que es con respecto a la entrada. ¿Qué nos piden? Flujo másico del aire en cuestión y la temperatura a la salida. ¿Cómo hacemos eso? Primero, por favor, tengan en mente que estos problemas ya incorporan esa importante variable que se llama flujo másico, que aquí en este caso no los piden. Incorpora tres definiciones, tres parámetros, perdón. Su producto hace el M punto y es la densidad del fluido analizado por la velocidad multiplicado por el área. En este caso, nuestro volumen de control va a ser relativo o el mismo que ocupa el volumen de lo que estamos estudiando, una línea imaginaria, para ver lo que entra y lo que sale de mi volumen de control. Entonces, lo que se me está pidiendo es el producto de velocidad por área, por densidad del gas
y tiene que ser igual. Esto es balance de masa para un sistema estable. Recuerden que por definición, sistemas abiertos involucran el paso de masa, entrada y salida del sistema. Entonces, efectivamente lo incorporamos ahora como una variable nueva para ustedes. Todo lo que entra debe salir, visto en castellano, coloquialmente como los he escuchado decir a esta igualdad. Esto no es más que el balance de masa en un volumen de control. De tal manera que si nosotros determinamos el M punto sabiendo que hay una sola entrada y una salida, ya tenemos que saber que esa cantidad es constante, que puede variar la velocidad, efectivamente, porque varía el área, pero el producto queda intacto. Es decir, cuando esto aumenta, como es el caso del difusor, la velocidad va a disminuir, pero el producto con respecto a la entrada se va a mantener. Si aquí nos da 10, se va a mantener 10 kilogramos por segundo con todos los cambios que puedan suceder entre área y velocidad. Recuerden eso, por favor, es principio de continuidad. Ahora con las condiciones iniciales, y esto es lo que en realidad me piden, y por cierto, recuerden siempre el concepto de caudal, velocidad por área, que también se enuncia en las diapositivas, recuérdenlo siempre. Por eso en los textos también pueden encontrar el M punto como ρ por Q. Recuérdenlo, por favor. A partir de aquí, bien les pudiera pedir yo el caudal manejado, nada más tienen que dividir entre la densidad, o efectivamente les doy el caudal para que me termine el M punto y solo hay que multiplicar por la densidad. En este caso, en cualquiera de los dos casos, me falta el valor de la densidad porque efectivamente tengo velocidad por área. Entonces, la densidad, en este caso, la podría sacar sabiendo que yo voy a manejar el aire o suponiéndolo como gas ideal. Aquí está esa igualdad. Para el aire, suponiendo gas ideal, siempre voy a usar esta ecuación en termodinámica. P por B igual a MRT, para ustedes ya bastante nombrada y practicada. De aquí entonces saco esa variable que me falta, que es la densidad. No se confundan, no es P, es ρ. Indica que entonces va a ser la masa sobre el volumen. Esto sería volumen específico, por cierto, por RT. Ya saben que por definición la densidad es el inverso del volumen, así que igualmente da despejarla de aquí como masa sobre volumen directamente y va a quedar entonces como la multiplicación de P entre RT. Entonces, esto primero ténganlo en cuenta. Para poder despejar la densidad, utilizo la ecuación de estado del gas ideal. Atendiendo a eso y a los datos que se les da del problema, entonces ustedes tienen esa presión ya en 80 kilopascales. Recuerden, principio básico de la aplicación de esta ecuación de estado, este modelo de gas ideal, es que la temperatura esté absoluta. Por eso aparece 283, porque la inicial eran 10 grados centígrados, más 273 nos da esto. Entonces, eso nos resulta que la densidad del aire para esas condiciones es casi, o digamos que exactamente 0.985 kilogramos por metro cúbico. Recuerden, masa sobre volumen son las unidades. La R está aquí calculada, pero recuerden que ustedes tienen, además de tablas para cada gas, ya ustedes han hecho este cálculo bastante, es la constante universal de los gases dividida entre el peso molecular, lo que resulta para el aire, siempre en 287 joules por kilogramo. Recuérdenlo, aquí voy a tapar este error, no vaya a ser que se confundan, ya ustedes lo saben también. Si la doy en kilojoules es porque estoy diciendo que va a ser 0.287. Ahora, para el cálculo, lo que me faltaba era eso, simplemente sustituyo los datos, aquí el detalle casi al absurdo, ρ por B por área, el área inicial que me la dan en el problema, y finalmente tengo 82.7 kilogramos por segundo como resultado. No es eso lo único que nos piden, también nos piden la temperatura a la salida. Entonces, vamos a ver cómo se hace esta parte del problema. Aplicamos absolutamente la ecuación básica de balance de energía para sistemas abiertos. Recuerden lo que vieron antes. Energía de entrada igual a energía de salida, que está aquí, por cierto, arriba. Lo que pasa es que la tapé por hacer la nubecita. Quiere decir que del lado izquierdo ponemos todos los términos de energía posibles y luego lo vamos descartando por si acaso nos toca una turbina, un compresor, etcétera. Simplemente tenemos que ver qué es lo que aquí importa y qué no. Luego a la salida lo mismo. ¿Cuáles son los términos que se involucran en la ecuación de energía? Como se explicó en la diapositiva, el calor de la parte de entrada, calor o trabajo, disculpen, entrante. Aquí se resume, digamos que la
energías que pueden resultar en este sistema combinado. A la multiplicación, recuerden la homogeneidad dimensional, m punto multiplicado por valores de energía, como en este caso nos va a dar unidades de potencia, como está aquí, perdón, de energía. O sí, potencia, cuando tienen el puntito, efectivamente lo pueden repasar también en la diapositiva. Y entonces aquí ya incluiríamos el término de entalpía. Recuerden, ya no es energía interna. Energía interna más PV, que es entalpía, energía cinética y energía potencial. Ok. En este caso están todos los valores de energía que puedo considerar, pero la energía potencial, digamos que cuando ya vaya a ser la parte final, que también resume el calor de salida, el trabajo de salida, el M punto multiplicado a la entalpía de salida, energía cinética y potencial, cuando estamos ya analizando lado y lado nos damos cuenta que son iguales. El análisis pudiera hacerse aquí, en la tobera, digamos que entre un punto 1 y 2, o entrada y salida, in and out, como dice allá abajo la ecuación. Entonces, básicamente se aplica a la misma altura, a la misma cota, o simplemente se asume que esto es de verdad un dispositivo muy pequeño que no tendría por qué ocupar una diferencia de altura elevada como para considerarla significativa. Entonces, normalmente eso se desprecia, yo se los digo de una vez, la energía potencial. Este dispositivo no produce trabajo, o sea, no es una turbina, tampoco requiere trabajo, no es un compresor, no tengo que conectarlo a electricidad para que empiece a funcionar, es un simple dispositivo. Es pequeño para considerar que haya una transferencia de calor al ambiente. Si existiera, podría considerarse también bastante pequeña relacionado con los términos restantes. Entonces, por esta razón, forma parte de las suposiciones cuando lanzamos un difusor, que no hay calor ni de entrada ni de salida. Dicho textualmente aquí, obviamente en lenguaje ya explícito, ni se calienta ni se enfría, no hay trabajo de entrada ni de salida. Todos estos términos de la ecuación se anulan para un difusor. A continuación, ¿qué nos queda? Eliminando la energía cinética de la salida, porque así lo explica el ejercicio en su enunciado. Ya saben que área grande, velocidad pequeña, entonces se toma despreciable en este caso, es una indicación. Entonces nos queda, ¿qué sobrevive de toda esta ecuación tan larga? Que por cierto van a usar bastante, en gran parte, en gran porcentaje de su próxima asignatura, cuando ya vean máquinas térmicas. Ok, resumiendo, como se anularon estos términos, me queda todo esto del lado izquierdo, m punto por el cambio de entalpía, y la velocidad, que es la energía de entrada, que en el caso de un difusor, la entrada se importa, es el área más pequeña, y la energía cinética no se puede despreciar. De aquí entonces, sabiendo lo primero, que es el balance de masa en un sistema estable, que es esto que está aquí, recuérdenlo, una entrada y una salida implica un balance de masa porque es un sistema estable, deben ser iguales por continuidad. Entonces, al ser iguales se simplifican de la ecuación de esta forma, bastante explícito en la libreta, y nos queda entonces que solamente tendríamos Hin en un difusor, más el término de energía cinética a la entrada y el término de entalpía a la salida. De aquí, bien sea aplicando la suposición del gas ideal, sabiendo que puede ser calculado como Cp por delta T, tienen otra opción, que es irse a las tablas una vez calculada la entalpía de salida y entonces buscar la correspondiente temperatura que relaciona a ese valor de entalpía en la tabla, como si estuviera interpolando, recuérdenlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ya tengo la velocidad, lo que hacemos a continuación es buscar cuánto es la entalpía de entrada. ¿Cómo? Un estado está definido por dos propiedades y la tenemos bien detallada en el problema. Tenemos que a temperatura constante, nosotros tenemos para los gases que influye más esto que la presión. Recuérdenlo, las tablas están dadas en función de la temperatura, lo hicimos una que otra vez, así que nada más tienen que irse a la tabla del aire y con la temperatura de entrada buscar la entalpía. Pero cuando nosotros vamos a las tablas del aire, nos encontramos que está en una temperatura entre 280 y 285. Recuerden que la absoluta en Kelvin, que así están dadas las tablas, nos resultó en 283, son 10 grados centígrados al inicio. Resulta que pues tenemos que hacer una pequeña interpolación, allí también tienen bastante entrenamiento, y eso nos va a dar 283
15.12 kilojoules por kilogramo. Este es el valor interpolado de la tabla. El proceso de interpolación ya lo saben, lo pueden comprobar. Y entonces, sabiendo que estamos siguiendo esta ecuación, ahora nos toca determinar H-out. Teniendo esto y esto, este es un simple despeje que nos va a dar entonces 283. Disculpen. Aquí creo que solamente la sustitución nos va a dar 315.2 kilojoules por kilogramo. Ese es el delta H que ocurrió cuando se cambió el estado de energía cinética en ese difusor que estamos analizando, que es este, con estos datos determinados. Ahora solo sabemos la entalpía, nos falta saber el dato de la temperatura final. Con ese valor de entalpía resultante, que hicimos ahorita en 305, entonces nos vamos a la tabla, esta vez buscamos valor conocido, H, y también nos resultó que está entre 2. En este caso, ustedes, pues, yo les sugeriría que si no es mucha la diferencia que tienen en los valores de entalpía, pudieran tomar como definitivamente 305, ¿no? Pero cuando no hay, digamos que por qué hacerlo a la aproximación, si ustedes tienen el tiempo para interpolar sabiendo que les dio esto, entonces podríamos meterla aquí entre estos dos valores y nos resulta obviamente muy próximo al último, casi los mismos 305. Sabiendo que esa es la respuesta que yo daría por tabla, pues ya, mi problema termina aquí. Si yo lo quiero comprobar o si se sugiere en el problema que lo haga de las dos formas o que simplemente lo haga de esta forma con el CP, ustedes hacen lo siguiente. Para un gas ideal, el delta H se calcula como el CP por el delta T. Obviamente aquí detallando quién es delta T sería temperatura de salida menos temperatura de entrada. Y con este valor también de la tabla, entonces nosotros podríamos expresar en lugar de H directamente en temperatura. Con lo cual, nosotros sustituyendo en la ecuación original, que es la que teníamos antes, esta que está aquí, cuando ya teníamos, si la planteamos de esta forma, el cambio de entalpía sería H-out menos H-in, esto nos da algo y eso es equivalente a MCP delta T. Entonces nos quedaría este término a la izquierda, que es lo que está puesto aquí abajo. Nada más. Es un arreglo de ecuaciones, sustituyendo en lugar de H2 menos H1, esto que está aquí, CP por delta T. Y ya otra vez haciendo el trabajo de despejar, obtienen finalmente la temperatura, esta vez usando el CP, fíjense bien, no hay casi diferencia en este ejemplo particular. 304.96 por un lado, 304.22, eso es una diferencia de decimales, o sea, prácticamente despreciable. En este que les estoy mostrando hoy, no importaba mucho irse por el CP o por el cambio de entalpía. En algunas situaciones, cuando el CP de repente varía mucho, el salto de temperatura es más alto, quizás sí, puede que importe. Entonces, este es el final de este primer ejercicio que tienen de sistemas abiertos.